Shalom, hermanos. Primeramente, antes de empezar, queremos dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, Ruach HaKodesh. Los benditos a nuestros apóstoles de la gran pelea de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora sobre el Espíritu, los reunimos para traerles otro video. Básicamente quise respaldar al hermano Dawadah, que acabó de entrar en este término que usan los cristianos, los edomitas, para básicamente estar o sentirse justificados en decir que el Señor vino para todo el mundo, que es pueden ver el video, es la doctrina de la reemplación, o replacement theology, o como mencionó el hermano en el español, la doctrina de la suplantación, que dice que básicamente ellos ahora pueden entrar a básicamente obtener las promesas y el reino, porque el nuevo pacto supersede el antiguo pacto, pero vienen con el entendimiento falso que el nuevo pacto aplica a todo el mundo, igualmente como el primer pacto solo aplica a Israel. Pero en este video tengo aquí otra doctrina de Esaú, cual inventó cuando básicamente nos conquistó, cuando conquistó las Américas, y conquistó primariamente los tribus norteños de la nación de Israel en las Américas, los llamados indígenas que estaban en estas regiones, y el nombre de la doctrina cual inventó Esaú para estar justificado en esto es la doctrina del descubrimiento, que esto va a ser un parte 1. En la parte 2 y no voy a entrar más en detalle y sobre el espíritu voy a entrar en la segunda parte, que va a ser Destina Manifiesta, la doctrina de Manifest Destiny. Pero voy a leer lo que trasladí aquí de Wikipedia sobre la doctrina del descubrimiento, y luego vamos a entrar a las escrituras, para traerles un entendimiento espiritual sobre esto. Dice: la doctrina del descubrimiento o la doctrina del descubrimiento es un concepto de derecho internacional público expuesto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en una serie de decisiones, especialmente Johnson versus Mintosh en 1823. Entonces lo que pasó fue que después de que Esaú llegó a las Américas, conquistó y masacró a los indígenas, israelitas del reino norteño, empezó a inventar términos y doctrinas para justificarse en no solo los masacres y la conquista, pero para justificarse en el quedarse con las tierras, quedarse con los títulos para las tierras, y para decir que los indígenas no tenían derechos a esas tierras. Cuando entran a la historia, van a ver que todos los tratos que hicieron con los indígenas, y especialmente en lo que se conoce hoy ser los Estados Unidos de América, con los tribus de Gad y Rubén, los quebraron, los quebraron. Las promesas no fueron guardadas, los pactos fueron quebrados, y solo les dieron violencia y masacre a los tribus por la paz en cual vinimos al principio. Y si puedo decir esto, hasta hoy en día el tribu de Gad está jodido, man. Yeah, man. Siempre hay protestas, hasta hoy en día que no, les dieron miseria, man. Yeah, esos reservations, ahí es la tierra más en los desiertos, que no rinde, no tienen recursos, no son respaldados. Es, lo que pasó hace un año y medio, con las pipas en Dakota, los Dakota pipelines, que Esaú estaba tratando de construir pipas debajo de territorios de Gad y debajo de territorios en donde tenían
muertos enterrados, man, y tierras sagradas de Gad, que fueron de ellos por ser soberanos y por título. ¿Ok? De nuevo, hasta hoy en día enseñándote que Esaú le vale madre, man. Estaba construyendo esas pipas y nos estaban diciendo que eran seguras, cuando hay otros casos de pipas similares construidas por las mismas compañías. Hay ejemplos en donde después de que construyeron esas pipas, la agua salió contaminada y los animales murieron y las tierras se corrompieron, y las gentes sufrieron. Entonces Gad dijo, no, man, fuck that. Y se pusieron a protestar, y luego, pueden ver los videos en YouTube, man, un documentario en Vice y todo eso, que salieron con perros Esaú, y los mandaron para morder a esos gaditas, Entonces, como mencionó el hermano, man, y como vamos a leer también, esto no ha cambiado. Dice, especialmente el caso de Johnson versus Mintosh en 1823, que pueden estudiar ese caso, que en ese caso, hubo un gadita diciendo que tuvo el título para una tierra, y luego había un edomita diciendo que tuvo título para la misma tierra, que los dos tenían título, pero básicamente el título que tenía Gad fue de antes de que esos edomitas en particulares, cuales les dieron el título al edomita, se lo dieron a él. Entonces, en ese caso, el llamado juez, otro edomita, juzgó que la tierra le pertenecía al edomita, pero solo porque ese juez tuvo territorios en esa tierra de real estate. Entonces era lo que llama Esaú hoy en día conflict of interest. Pero pues enseñándote el diablo, man. Conflicto de interés. Conflicto de interés. Dice el presidente del tribunal, John Marshall, explicó que este diablo, este juez, explicó y aplicó la forma en que los poderes coloniales, hablando de los que vinieron de Britania, reclamó tierras pertenecientes a pertenecientes a naciones soberanas extranjeras durante la era del descubrimiento, que la era llamada era del descubrimiento fue empezando en 1492, cuando Esaú empezó a venir de Europa a las Américas, man. Lo llaman descubrimiento, pero los israelitas estuvieron habitando esas tierras. Entonces Esaú usa lo que se dice en inglés ser un euphemism, o una palabra para básicamente para cubrir la verdad, que la verdad que no fue descubrimiento, fue masacre, fue genocidio, y destrucción y violación, dice, debajo de él el título de tierras recaía en el gobierno cuyos sujetos viajaban y ocupaban un territorio cuyos habitantes no eran sujetos de un monarca cristiano europeo. Entonces, debajo de esta doctrina, básicamente toda tierra que fue conquistada, que no fue debajo de un llamado cristiano, o un edomita, o un rey de Europa, pertenecía ahora a ellos, man, al gobierno, o lo que al principio fue debajo de un monarca, los reyes de España y Portugal y Francia, y Holanda, después en el caso de los Estados Unidos, el gobierno nuevo creado por esos rebeldes que salieron de Inglaterra, que lo llamaron los Estados Unidos,
Dice, lo voy a leer de nuevo. Dice, debajo de él el título de tierras recaía en el gobierno cuyos sujetos viajaban y ocupaban un territorio cuyos habitantes no eran sujetos de un monarca o cristiano europeo. Entonces, los que enviaron de Europa para conquistar y masacrar, ¿ok? El gobierno o monarca cual ellos estuvieron sujetos, esas tierras ahora les pertenecían a ellos, ¿ok? Como en el caso de México, España, ¿ok? En el caso de Brasil, Portugal, ¿ok? En el caso de los llamados Estados Unidos y Canadá, no, Canadá no, eso fue a Francia, pero los llamados Estados Unidos, Inglaterra, you know, etcétera y etcétera, ¿ok? Dice, pero de aquí, para darles un buen sentido de cómo esto fue profetizado, ¿ok? Vamos a leer aquí en Juan. Ese es Juan 10. Esto es una característica de Esaú. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esaú es el ladrón, man. Una de sus características, ¿ok? Es que iba a conquistar la tierra con la espada, man. O con la conquista, ¿ok? Efectivamente, haciéndolo un ladrón. Virgen. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, que es robar, y matar. ¿Qué es lo que hizo? Él no vino para paz. Él no vino para cohabitar o para aprender de las culturas de los indígenas o cualquier basura que empujan en las escuelas o en los libros. Vino solo para hurtar y para matar y para destruir y violar, man, como fue profetizado que lo iba a hacer, you know? Y tampoco vino para coexistir. Exacto. Como muchos piensan que vino, que ellos le estaban enseñando cosas y viceversa, man. Ellos estaban en la mentalidad que fueron enviados por Dios para hacer esto. Que en un sentido sí es cierto, ¿ok? Porque fue profetizado. Esaú conquistar el planeta y gobernar en los últimos días, ¿ok? Pero, ¿ok? Igualmente como fue profetizado, lo hizo en violencia, en masacre de los israelitas, man. El pueblo sagrado del Señor, ¿ok? Y por eso, cuando regrese el Señor para establecer su reino, va a remover el de Esaú, porque no pueden coexistir dos reinos sobre el planeta. You know? El de Esaú, siendo injusto, va a ser destruido y reemplazado por el reino justo de nuestro Señor Yahushua. ¿Ok? Y debajo de él van a gobernar los israelitas, man, empezando con los elegidos. Los mismos, ¿ok?, que fueron masacrados por Esaú durante esta época de descubrimiento. ¿Qué va? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablando de nuestro Señor Yahushua, que por él, ¿ok?, tenemos el acceso a regresar al Padre para ser perdonados por nuestros pecados, a las cuales razón el Señor envió a Esaú para masacrarlos, ¿ok? Y por él igualmente tenemos la victoria sobre este diablo, ¿no?, sobre Esaú, ¿ok? Porque no podemos remover Esaú por nuestra fuerza, por nuestra, capacidad, ¿ok? Tenemos que esperar por el Señor y vamos a esperar por el Señor, ¿ok? Hasta que Él regrese y remueva a Esaú y nos dé el poder a nosotros para sujetarlos a ellos, ¿ok? Debajo de la orden, ¿ok? Vamos a conquistar, a continuar. Dice, la doctrina se ha utilizado principalmente para apoyar decisiones que invalidan o ignoran la posesión aborigen de tierras en favor de los gobiernos coloniales o postcoloniales. ¿Ok? Entonces, esta doctrina fue inventada y usada para ignorar a los habitantes que estuvieron aquí y su posición de las tierras.
oh, pues ya vinimos nosotros, doctrina de descubrimiento, tu tierra es mía, tú no tienes nada, firma este pinche papel y sufre el masacre, básicamente, man, you know, que todo fue por decreto del Señor. Uno, por castigo a nosotros por caer, you know, de su gracia en el pecado. Y dos, para cumplir la profecía, man, de Génesis 25, ok. La mano de Jacob agarrando el calcañar de Esaú, que Esaú iba a gobernar en los últimos tiempos, pero que por su calcañar iba a ser removido de su imperio, ok, por nuestro Señor Yahushua, que él salió de la descendencia de Jacob, ok. Y la de Génesis 27, la bendición de Esaú, ok. 4 Esdras 6, Apocalipsis 13 y continuando, man. Continuando dice Marshall, que fue ese juez, señaló las cartas de exploración dadas a John Cabot como prueba de que los británicos habían operado bajo la doctrina. Ok, entonces la inventaron y la excusa fue que no, pues, pero cuando los de Inglaterra enviaron a John Cabot, que John Cabot fue un explorador que solo tomó notas de las tierras en cuanto llegó cuando llegó, ok, por el mar a las tierras, y luego se fue. Él no conquistó, él solo tomó notas, man, you know? Entonces ellos dijeron, pues, por la orden de los de Inglaterra, mandaron a este hombre para hacer esto. Y entonces, pues, con esto nosotros podemos hacer lo mismo. Pero ese vato, man, solo vino a tomar notas, man. You know, y cuando vinieron Cristóbal Colón y todos los otros diablos, Hernán Cortés, y todos los otros diablos que llegaron a las Américas, you know, ellos vinieron y como leímos, conquistaron, mataron, hurtaron, violaron, man, you know? Entonces se las estaban inventando en el momento, sabiendo que los reyes y los monarcas y los gobiernos, you know, les iban a pertenecer esas leyes, esas tierras, you know, y que no los iban a negar de inventar tales cosas, you know? Entonces ahí mismo se las echaron, man. Por eso tenían esa guerra contra la guerra de independencia. Exacto. You know? No, porque Esaú, siendo Esaú, siendo Esaú, man, los que ya estuvieron aquí en las Américas, enviados, siendo descendientes de los cuales fueron enviados de Inglaterra, rebelaron contra Inglaterra, you know? El imperio de Esaú dividido, man, siendo Satanás, no puede parar, you know? Luego pelearon y con la ayuda de Gad y de Judá, ok, porque ya estuvieron aquí los tribus surdeños, you know, ganaron esa guerra, you know, porque les prometieron a los esclavos, man, libertad, you know. Pues habían tribus surdeños peleando por los dos lados. Los de Inglaterra les prometieron libertad, ok, a los que estuvieron en esclavitud debajo de los británicos o de los americanos. Igualmente los americanos, los que tuvieron esclavos, les dijeron lo mismo, man. O por decir, no tuvieron opción porque eran esclavos, man, you know. Pero continuando, dice ok, las tribus que ocupaban la tierra, los israelitas, en el momento del descubrimiento ya no eran completamente soberanas, no tenían derechos, no tenían libertad y no tenían derechos de propiedad, sino que simplemente tenían un derecho de ocupación. Básicamente llegó Esaú y dijeron, esta es nuestra tierra, ustedes nomás están rentando, solo están rentando porque ahora esto nos pertenece a nosotros, la descubrimos. Ya no son soberanos, fuimos nosotros enviados por Dios, you know? Este es el diablo, man.
Dice, además, solo la nación descubierta o a su sucesor podrían tomar posesión de la tierra de los nativos por conquista o compra. ¿Ok? Entonces están diciendo que solo los que descubrieron la tierra o los descendientes de los que descubrieron la tierra podrían tomar posesión. ¿Ok? Por conquista o por conquista o masacre. ¿Ok? Entonces fue una ley que Esaú podría masacrar a los indígenas, man, para tomar tierra. O por compra. Entonces si un nativo, un israelita, quería comprar de nuevo su tierra por el edomita que la robó, no lo podría hacer, man. Solo podría rentar la tierra. ¿Ok? I think with that we can jump to the next scripture before I can... Yeah. Ahora aquí vamos a brincar a la próxima escritura, que es Psalms 55. Okay. Ese es el Salmos 55 y 20. 20, right? Dice, extendió el encurio sus manos contra los que estaban en paz con él. Hablando de Esaú, man, él puso sus manos contra los cuales estuvieron en paz con él. Porque cuando vinieron estos diablos, ¿ok? La reacción primaria que vieron de los indígenas, man, fue de paz. Y en algunos casos de adoración, como en el caso de los isacaritas, man, pensaron que eran fucking dioses, pero enseñándote que estuvieron con paz, pero Esaú vino con sus manos contra los cuales estuvieron en paz con él, empezando con diablos como Cristóbal Colón. Okay? Porque él supo que eran los israelitas, man. Y no entendía ciertas partes de las profecías, man. Y por eso supo que con pocos hombres podrían masacrar y conquistar, man. Y llevar un chingo de oro a España, y ser bendecidos por, en ese tiempo el rey Ferdinand y su esposa Isabela, Keep going. Dice, los dichos de su boca son más... No, return again? Oh, to return again? Yeah. Okay. Dice, extendió el encuyo sus manos contra los que estaban en paz con él. Uh-huh. Dice, quebró su pacto. Quebró su pacto. Y pueden estudiar, man. Hay cientos y cientos de pactos que son documentados, cual Esaú quebró. Promesas, man. Pactos. Contratos. Ok, ahora sabemos que nuestros antepasados vinieron y los masacraron. Les queremos rectificar esa abominación con darles esta porción de la tierra, y nosotros vamos a quedar con esta porción, y ahí sí todos estamos en paz. Y luego pasan como meses o 2-3 años, y luego viene Esaú de nuevo. No, pues nos acabamos de dar cuenta que aparte de las tierras que les dimos, tienen aceite cual nosotros tenemos ocupación. Entonces vamos a tener que tomar esta parte de la tierra que les prometimos, o etcétera, man. Pueden leer del Indian Removal Act y chingo de diferentes pactos que quebró Esaú, man. Hay muchos pactos que quebraron, que hay un museo enseñando todos sus pactos, man. ¿Ok? Tantos pactos que cientos. Puedes caminar y ver cada uno, man. Hasta hoy en día, man, como mencionamos eso de las Dakota Pipelines, las pipas de Dakota, de nuevo quebrando pactos, y igual como hizo con Judá, los tribus surdeños, cuando supuestamente fueron librados de esclavitud, y les dijeron que fueron prometidos 4 acres de tierra y dos asnos, man. Que hasta hoy en día no se cumplió ese pinche pacto, man. Enseñándote que Esaú es un diablo, un decepcionador. Ok, keep going. 20. I mean, 21. Dice, los dichos de su boca son más planos que mantequilla, pero guerra está en su corazón. Enseñándote la característica de Esaú. Viene como serpiente, igual como con Eva.
sus palabras suaves con promesas y pactos y todo eso, man. Pero en su mente está la guerra, man. La conquista, el masacre, como fue profetizado que iba a estar en su espíritu, man. Hablando de Esaú y su bendición, la espada. You know? Keep going. Dice, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son esplandas desnudas. Espadas, man, básicamente. Espadas. Que esa fue la bendición de Esaú, enseñándote de quién está hablando esto, man. Está hablando de Esaú. Ok. Voy a continuar aquí. Dice, dice, la doctrina fue citada en otros casos también. Con Cherokee Nation contra Georgia, apoyó el concepto de que las tribus no eran estados independientes, sino naciones dependientes domésticas. Estaban diciendo que los tribus eran dependientes de los conquistadores, que no fueron independientes, que es mentira, porque antes de que vinieron aquí, nuestra gente estaba viviendo independientes, man, en libertad. Se estaban sosteniendo con la tierra, con los animales, con los recursos naturales, la agua. Tenían sistemas de agricultura, antes de que empezamos a caer un chingo y estábamos guardando las leyes, la ley del descanso de la tierra, y de la circuncisión y todo, man. Pero como mencioné, después del pasamiento de tiempo, man, se nos olvidó eso, como fue profetizado, que eso nos iba a olvidar nuestra herencia. Ok, pueden leer de eso en Jeremías 17:4. Ok, y empezamos a pecar, y luego envió Esaú, el Señor a Esaú, y como estuvo profetizado que iba a pasar, man, en las maldiciones de Deuteronomio 28, que íbamos a ir al diablo por el querer de todas las cosas, man, haciendo que dependientes, que fue exactamente lo que los llamó Esaú, man, dependientes, es profecía, man, que se cumplió. Dice, las decisiones en Oliphant versus Squamish Indian Tribe, o tribu de los Suquamish, contra Duro y Reina, usaron la doctrina para prohibir a las tribus enjuiciar penalmente a los primeros no indios. Entonces ni podrían usar la misma ley de Esaú contra él, man. Ellos no podían hacer lawsuits y nada de eso. No tenían derechos. No habían justicia, man. Dice, luego a los indios que no eran miembros de la tribu procedora. Okay, entonces, para terminarlo, dice, la doctrina, ahora, para traerlo al presente, la doctrina ha sido citada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2005 en la ciudad de Sherrill, Nueva York, contra Nación Oneida, bajo cita, lo que dijeron, bajo la doctrina del descubrimiento, título de propiedad de las tierras ocupadas por indios, cuando en los colonos que llegaron a ser soberanos, primero la nación europea descubierta y luego los estados originales y los Estados Unidos. Entonces, en el 2005, hace solo fucking 15 años, man, Esaú usó esta doctrina contra israelitas que estuvieron en Nueva York para quitarles tierra, man. Para quitarles tierra. Y para usar esto para decir que estuvieron justificados, y como mencionamos, hoy en día se continúa. No usan esta doctrina y este lenguaje, en muchos de estos casos, pero actúan igualmente, man. Que ese caso en Dakota con las pipas fue Trump estuvo con eso, man. Él tuvo parte en eso,
enseñándote que este diablo no ha cambiado, aunque diga que ha cambiado, aunque digan, porque cuando leí de esto, estuve leyendo que todos los gobiernos del mundo y de Europa y de los Estados Unidos estaban diciendo que ya no más se iba a aplicar esta doctrina y ya no más íbamos a usar esta doctrina, que básicamente lo que estuvieron diciendo es que ya no más vamos a decir que la vamos a usar, pero en nuestros actos todavía la vamos a usar, man, you know, enseñándote la naturaleza de serpiente de este pinche diablo, you know. Pero es todo en eso. Ahora, vamos a continuar con las escrituras, man. Give me Habakkuk. Con, it's 2 and 2 and 12. Con. This is Habakkuk 2 y 12. Yeah, I was reading. Yeah, just the point. Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre. Que fue exactamente como Esaú estableció América. Y su imperio global. Su imperio global fue construido en sangre, man. Ha convertido el entero planeta en su casa, ¿ok? Y fue hecho con sangre, primariamente con la sangre de los israelitas, man, el pueblo sagrado del Señor, que como leemos en Números, la tierra no puede ser purificada de esta sangre, sino en el derramar de cual derramó nuestra sangre, man, que va a ser lo que va a pasar cuando regrese el Señor, you know? Keep going. Dice, y del que funda una ciudad con iniquidad. Que es exactamente como construyó América, man. En iniquidad, en robo, ¿ok? En hurtar, en masacre, genocidio, violación, esclavitud, ¿ok? Pueden leer de Cristóbal Colón, que él fue el primero fucking Epstein, man. Él tuvo intercambios, ¿ok? Y tuvo naves enviados de la isla de Hispaniola, porque él no llegó a los llamados Estados Unidos, you know. Envió naves de diferentes buenos, oro, you know, comidas, you know, diferentes cosas, para atrás a España, y fucking esclavos, man, y niñas y niños, you know, para que sean usados como esclavos de sexo, man, para los monarcas y los royales allá, man. Igualmente él mismo estuvo violando a niños y niñas, man. Sabemos el espíritu de Saúl, man. Nada es nuevo debajo del sol. Si hay un Epstein ahorita, hubo un fucking Epstein en esos tiempos, man. You know? Oh, I didn't tell you to get this one, my bad. Get Zechariah 11 and 4. And you're gonna read down to 5. I know Zechariah. Oh, yeah, it's after Zephaniah. It's the last book in the. Actually, it's the second to last book. Zechariah what? 11 and 4. Oh, 11 and 4. Ese es Zacarías 11 y 4. Así ha dicho Yahweh de la matanza. El Señor les está diciendo a nosotros por comandamiento, a los profetas, apacentear a las ovejas, ¿ok? Con la doctrina, ¿ok? Con la verdad. Las ovejas de la matanza, ¿ok? ¿Quiénes son las ovejas de la matanza? Los israelitas, man, los cuales fueron masacrados en las Américas y en todo el mundo, man. Y no, con la palabra y con el espíritu de Yahweh Shemashah estamos presentando las ovejas del Señor, los cuales fueron elegidos del mundo para recibir la verdad. Los demás van a continuar a ser ovejas al matadero, man, hasta que regrese el Señor. Como leímos, 2/3 tienen que morir, man. Okay, keep going. Was it 5? Actually, before again, then jump to 4. Dice, así ha dicho Yahweh mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores. Los cuales son matados por sus compradores. ¿Quién fueron los compradores de los israelitas? Los edomitas, man. Esto aplica al reino norteño y al reino surdeño. Keep going. Dice, y no se sienten por culpables. Yeah, man, los matan y no se sienten por culpables. ¿Por qué? Porque usan ciertas doctrinas para justificarse, man. La doctrina del descubrimiento, la doctrina de la suplantación cristiana, ¿ok? Destino manifiesta, ¿ok? Y así han continuado hasta hoy en día. Porque si
si estás en un caso, te arrestan o lo que sea y vas a corte, tienen palabras tan grandes y tan confundantes, términos legales, y si tú no sabes lo que estás hablando, lo que significa eso, ese es el fin de ti, man. Yeah. Es otro idioma, man. Yeah, Ese idioma de la ley, eso no es inglés, man. Eso es lo que se dice legal fiction, ¿ok? Que básicamente puedes leer y pensar que lo estás entendiendo, pero los términos tienen definiciones completamente diferentes de las definiciones comunes, que solo se pueden encontrar las definiciones en un diccionario que se dice Black's Law Dictionary, you know? Que es otro idioma completamente diferente. Puedes leer algo y puedes pensar que solo está hablando de firmando un birth certificate, un certificado de nacimiento, pero debajo del Black's Law Dictionary, todos los términos que están describidos en ese certificado de nacimiento, básicamente se traduce a decir que la madre está dando al gobierno autoridad sobre el bebé, porque el bebé nació por las aguas, ¿okay? Que es el vientre de la madre, y que ahora está sujetando el dominio sobre la propiedad de ese infante, y ahora es parte del gobierno, you know? Que es así como mencionó el hermano, si trabaja este diablo, man. You know? Como leímos en Salmos, man. Vienen con las palabras suaves y todo eso, pero en sus mentes es guerra, man. You know? Dice, y el que las vende, dice, bendito sea Yahweh, porque he enquerido. Y así tuvo Esaú su celebración, man. Los masacró, no se guardó culpable, nos vendió y bendició al Señor en todo eso, man. Diciendo, bendito sea el Señor porque soy rico. Yep. You know? El Señor nos ha traído acá para masacrar a estos salvajes, venderlos, violarlos. You know? Bendita sea Jesús gringo. You know? Y por esto el Señor los va a masacrar a ellos, man. Y nos va a usar a nosotros. Dios mediante somos esos elegidos, man. Ok, para cumplirlo. Ok, Salmos 137. Keep going. Dice, porque soy rico, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Y no hay piedad, man. Hasta hoy en día no hay piedad. Acabé de ver un video, man, en YouTube, you know, de una vieja edomita llamando la policía solo porque un israelita se volteó y la miró, ¿ok? Desde el otro lado de la pinche calle, you know? Y llamó a la policía, me dio una mirada, you know? Y luego vinieron la policía, tenían al israelita, you know, ahí sin dejándolo ir, y luego cuando al fin lo dejaron ir, se estaban fucking justificando en eso, man. You know? Así es la mentalidad del diablo. ¿Ok? Pero para cerrarlo, you gave me that second address, you know? Eso es segundo Esdras 6 y... start at 7. 7, dice... Entonces contestó yo y dije que... Eso es el profeta Esdras preguntándole al Señor por medio del ángel, ¿ok? Después de recibir visión, ¿ok? Keep going. Dice, ¿qué serán los apartamientos de los tiempos? No, ¿qué será el apartamiento de los tiempos? Ajá. ¿O cuándo será el fin del principio? Yep. ¿Cuándo será el fin del principio? ¿Ok? Porque cuando leen más abajo, ¿ok? Básicamente tuvo Esdras visión de los últimos tiempos, man. Básicamente del desmadre que va a pasar antes de que el Señor venga y nos salve. ¿Ok? La guerra, la ley marcial, las pestilencias, las guerras entre las razas, ¿ok? Todo el desmadre. Y Esdras preguntó, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a ser el principio de nuestro tiempo? ¿Igual? Dice, y el comienzo, el que sigue. Del comienzo del que sigue, que es nuestro reino debajo de nuestro Señor Yahushua. Keep going. Dice, y él me dijo a mí,
desde Abraham hasta Isaac, cuando Jacob y Esaú fueron nacidos de él. Que esto aquí es básicamente el enfoque, ¿ok? Todas las otras naciones son extras, ¿ok? Son las papas, son la ensalada, ¿ok? Jacob y Esaú es la hamburguesa, ¿ok? Es el main course, es el enfoque, you know? Entonces esto fue lo que le dijo el Señor por medio del ángel a Ezra cuando le preguntó, ¿cómo vamos a saber que estamos al fin? ¿Qué va a ser la señal? Y aquí le está explicando. ¿Qué igual? Dice, Jacobo's mano detenió la calcañal de Saúl. Significando que aunque Saúl iba a estar gobernando en los últimos tiempos, ¿ok? Iba a ser removido por la pata. ¿Ok? ¿Qué igual? Dice, porque Saúl es el fin del mundo. Esaú es el fin del mundo, que el significado es el fin del siglo. Esaú va a ser el fin de ese siglo, el siglo de los imperios inicuos, ¿okay? El siglo del imperio del diablo, del último imperio inicuo, ¿okay? Y de ahí se va a terminar ese siglo, ¿okay? El Señor trabaja en movimientos, man. Él remueve reyes y pone reyes, para conquistar. Ahora, el último rey sobre el planeta entero, como estamos leyendo, es Esaú. Con esto sabemos que estamos en los últimos de los últimos tiempos, porque Esaú está gobernando igualmente como fue profetizado. Entonces no va a haber ningún otro imperio después de antes de que venga el de nosotros, man. Por el Espíritu Yahweh Shemosha va a ser establecido, man. ¿Qué va? Dice, y Jacobo es el comienzo del que sigue. Y Jacobo es el comienzo del que sigue, man. Debajo de nuestro Señor Yahushua, que como está escrito, va a ser por eternidad, en perfección. You know? Y es todo en eso. You know, pero hey, sobre el espíritu algo bien pesado, man. You know? Entrando en la mente de Esaú, you know, y sus abominaciones y sus mentiras, you know, y sus doctrinas, you know, diabólicas, you know. Dios mediante esto fue edificante a ustedes, hermanos. Y hasta la próxima les decimos shalom. Shalom.